Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Súper. Te envidio la energía, Carla, te debo No, es decir. que es todo ficción siempre. Justo estaba diciendo que había dormido bárbaro y que estaba súper power. Sí. Fuera del aire uno dice una cosa y al aire dice otra. Así funciona, somos bipolares. Bueno, mientras parte del país estaba todavía con resaca de los festejos y ya casi medio que transitando entre la resaca de los festejos del Mundial, Navidad, Tiempo, año- referí, tiempo, claro, ya tiempo, está. referí. La Corte, a tono con los árbitros del Mundial, decidió adicionar como 15 minutos al año político y ayer salió con un fallo que no por anunciado deja de ser trascendental en términos institucionales. Es un paso más de la serie de avances que viene haciendo esta Corte en términos, como decimos, institucionales, restringiendo el área de alcance de la política, ¿sí? Para que cosas que antes se tramitaban a través de la política, es decir, a través de la representación de la sociedad, hoy lo hagan en tribunales, a través de esta casta que gobierna el Poder Judicial desde hace muchos años, y nuevamente en consonancia con un color político. Es evidente ya que esta Corte Suprema no es un árbitro imparcial en este partido, y eso trae una serie de problemas aparejados que, como venimos charlando acá, todavía no terminamos de ver lo profundo y lo lejos que pueden llegar, porque se está erosionando a una velocidad llamativa la legitimidad del Poder Judicial, ya no solo de la política, sino del Poder Judicial, ante por lo menos un tercio de la sociedad, que además de eso tiene vedada su representación política porque la persona a la que querrían votar no va a poder ser candidata por acción de esa misma justicia. Eso es un cóctel complicado y que en el paso que da ayer la Corte le agrega una nueva capa de conflicto, que es el conflicto de la Ciudad de Buenos Aires contra el interior del país, contra las provincias, pero que ese conflicto lleva en el corazón una discusión sobre la identidad jurídica misma de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la Ciudad de Buenos Aires para la Constitución argentina? ¿Y qué es la Ciudad de Buenos Aires institucionalmente para el país? Siendo un distrito que es clave en un montón de sentidos, entre otras cosas porque pone presidentes. En los últimos 20 años, 20 y pico de años, pone presidentes y podría volver a hacerlo muy pronto. ¿Por qué digo esto? Porque la Ciudad de Buenos Aires, así como a veces se dice que el Grupo Clarín ataca como un partido político y se defiende como un periódico, alegando una serie de cuestiones, podríamos decir que la Ciudad de Buenos Aires ataca como una provincia y se defiende como un distrito con normativas especiales. Es decir, cuando le conviene, se le tienen que aplicar las reglas que se le aplican a las provincias, y cuando le conviene, su caso es excepcional. Y la Corte, con la cautelar de ayer, admitió esto, con lo cual lo que está haciendo es profundizando esta sensación de la que también venimos hablando hace varias semanas en los pases, de que en la Argentina no somos todos iguales ante la ley, que hay ciudadanos de primera y de segunda, ya sea por su condición política, porque evidentemente si sos peronista tenés menos garantías cuando te investigan, y investigan menos cuando alguien te agrede, incluso al punto de poner en riesgo tu vida. Ahora también los porteños van a ser ciudadanos de primera, ya lo son en realidad, si uno mira el reparto de recursos. Bueno, van a ser ciudadanos de primera con respecto al resto del país, ahora con la firma de la Corte Suprema de la Nación, nada más y nada menos. La verdad es que creo que se está incubando un problemón mucho más grande, mucho más estructural que lo que pareciera cuando uno escucha lo que hablan hoy en día los políticos, lo que escriben hoy en día los medios, que parecen estar preocupados por cuestiones casi periféricas cuando uno mira al centro de la cuestión. Sí, ya nosotros digo, retrocedemos a la discusión preperonista. Ya esto es unitarios y federales, es una discusión incluso previa, digo, a la constitución del Estado-Nación. Sí. Sí, lo que estábamos hablando antes, esto que planteas, ¿no? El conflicto de poderes que ya se abrió, ¿no? Con un poder legislativo que
prácticamente no funcionan. Ujú. Cada vez que se intenta sesionar no se puede Sí. sesionar, no hay proyecto de Poder Ejecutivo que pueda avanzar. Y una Corte que, un Poder Judicial que cada vez va tomando más funciones, ¿no? Legislativas y en este caso ejecutivas. Ejecutivas. Decide cómo se distribuyen los recursos de la nación. Y varios gobernadores marcaron la necesidad o sea, lo antifederal que era esta lógica, ¿no? Porque sabemos que tenemos provincias con muchas necesidades básicas insatisfechas y la Corte decide darle un montón de dinero a la ciudad de Buenos Aires donde están todas esas cosas resueltas, ¿no? El carácter. Sí, y está el argumento desde la oposición de que no le están sacando plata a las provincias, sino a la nación. También lo dice Sí, el fallo lo dice propio, la en Corte. realidad. Lo dice, y la oposición lo toma como argumento, que también es un poco, ¿no? Ahí se ve como el guión que andás a ver si salió de tribunales o llegó a la Corte antes. Probablemente. Pero no, ¿se piensan que todo el presupuesto de la nación va para macetas de la Casa Rosada? Claro, como No. si se lo llevara Alberto Fernández a la casa. No, este no es para las provincias. El Este último es el de- territorio nacional era Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, que son provincias desde hace más de un cuarto de siglo. Y más también, no me acuerdo ahora la fecha exacta. Fue durante la presidencia, creo que de Alfonsín, ¿no? Que Tierra Tierra del del Fuego, Fuego, sí. O sea, el presupuesto nacional después se vuelca a obras ¿en dónde? En las provincias. provincias, A exacto. hospitales en las provincias, a universidades en las provincias. El argumento de que esto no afecta a las provincias es absurdo. Sí, pero además también, digamos, deja de lado la gravedad institucional de esto, concentrándose simplemente en una cuestión de intercambio económico, que es importante, obviamente, porque puedes hacer todas estas obras, puedes financiar determinadas cosas que quieras hacer en las provincias por parte del Estado Nacional. Pero yo le consultaba a la gente de las provincias que gobierna Cambiemos, ¿no? ¿Qué es lo Claro, que opinan? ¿cómo? Porque en algún momento, cuando la Reta o la ciudad arrancan con esta cruzada contra el Estado Nacional, hubo una reunión donde el jefe de gobierno les dijo, no les pido que me acompañen, pero tampoco que me tiren piedras, o sea, manténganse al margen. Y decidieron hacer eso, porque lo que dicen es, cuando Macri le dio la plata a la Reta, nosotros no vimos una merma en nuestros recursos. Cuando Alberto Fernández se la saca, nosotros no vimos un mayor caudal de recursos económicos en nuestras provincias. Por lo tanto, nos resbala. Ahora bien, más allá de esa cuestión económica, de si viste o no en tu alcancía más o menos plata, digo, hay una gravedad institucional que a la cual no se le está prestando atención una vez más. Porque este año tuvimos muchos episodios así, donde se intentó llegar a algún tipo de acuerdo para volver a sentar las bases democráticas y a nadie pareció importarle. Acá la Corte no solo va en contra de un decreto, sino que después se votó una ley en el Congreso de la Nación y otra vez vuelve a decir que las leyes en este país no importa si se debaten y se aprueban o no, porque la última palabra la tiene el Poder Judicial y eso pareciera no importarles a algunos, ¿no? Es llamativo. Porque son representantes de todos. Los votás para que defiendan el sistema institucional argentino. Es que en algún punto creo que ya llegamos a la altura del partido en la cual no se trata solamente de mafia o democracia, sino que también hay que poner sobre la mesa mafia o república. Porque Claro. lo que se está en este momento socavando no es solo la democracia, que además se está socavando porque la proscripción a Cristina va en ese sentido, porque la persecución al peronismo va en este sentido, sino la división de poderes, la república. Y cuando no tenés democracia y no tenés república, lo que hay es una anulación total de la política. ¿Sí? Lo que hay es una anulación, porque son las dos instancias, lo democrático y lo republicano, digamos, que están en tensión además entre sí, esto ya es politología, pasa por otro lado, pero son las dos expresiones, digamos, de que garantizan que el gobierno no sea un gobierno de unos pocos para su interés. Una tiene que ver con una cuestión institucional, de contrapesos, de poderes controlándose unos a otros, y hoy en día no hay nadie que controle lo que hace la Corte. Y lo otro tiene que ver con la participación popular, con la sociedad participando a través de sus representantes, es lo que dice la Constitución Nacional, en las decisiones. Eso se agota cuando no importa qué vote el Congreso, esta Corte lo puede anular, y también se agota cuando la gente va a ir el año que viene a votar y no va a encontrar la boleta de la persona a quien quiere votar, porque este mismo Poder Judicial
lo impidió. La verdad que preocupa y mucho. Claro, es loco esta situación de un poder, de una Corte Suprema, que encima está con una composición Absolutamente irregular. irregular. Absolutamente irregular. Ni siquiera están todos los integrantes que deberían estar, ¿no? Son 4 varones que representan el poder económico y está erigida como un suprapoder nacional. Sí. Que puede resolver sobre todas las cuestiones de gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Ahora estaba convocada la reunión a las 12 en la Casa Rosada, van a ir los gobernadores, y bueno, hay algunos proponiendo, lo dijo ayer Capitanich, desconocer el fallo, ¿no? Ujú. Con lo cual pondría muy sobre la mesa el conflicto de poderes que decimos que de hecho ya existe. O sea, Sí. hay un Es así. conflicto de No poderes. solamente son gobernadores, hay organizaciones también que están proponiendo algo similar, digamos, dentro del Frente de Todos. Es una idea que tiene arraigo. Hay que ver cuánto, hay que Claro, ver. ahí me dijo que Capitanich que él lo había hablado con Axel Kicillof. Hay que ver cuánto, porque sabemos que muchos de los gobernadores que componen la liga tienen por ahí un carácter más Por moderado. eso. Es algo que si lo haces lo tenés que hacer muy seguro de lo que estás Sí. haciendo, con un plan y con una fuerza que esté muy te acompañe, consolidada, que claro. no te la pueden desarmar a la primera opereta en 6 horas, porque si no, quedás absolutamente en offside. Hay que ser muy inteligente. Es cierto que este tipo de acciones requieren respuestas duras, firmes, pero también inteligentes. Claro. Porque si no, volvemos a la misma discusión de siempre. Acá no se trata de quién tiene razón. Acá se trata de quién termina imponiendo sus decisiones. Si la imponen ellos, gana la mafia. Claro. Si la impone el gobierno elegido por los Sí, argentinos... gana la mafia y también gana la imposibilidad permanente de que el gobierno desarrolle sus políticas afines, ¿no? Porque esto siempre parece que una discusión que queda muy, muy separada del territorio. En este caso estamos hablando de presupuesto que va a obras, y me sorprende porque en general se habla de que la justicia es un tema que no le importa a nadie. Digo, qué importante sería en términos comunicacionales que pueda trasladarse esto a una forma de comunicar cómo la justicia también interviene en el bienestar de las personas, porque estas obras después son rutas, son un montón de facilidades que van directamente a las ciudades, a la vida de las personas. Qué importante sería, en este caso particular, que realmente es algo concreto, en términos materiales, poder también trasladarlo a lo comunicacional. No solo es algo concreto, sino que es mucho. Es ¿No, Cristian? mucho, claro. Es mucho y además se da en un momento en el cual, no es cualquier momento en el cual vos haces un movimiento de partidas. Estás en un momento en el cual vos tenés que cumplir una pauta. Claro. Se acaba de aprobar Con el fondo. presupuesto. Se acaba de aprobar ambos presupuestos, el de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, el nacional, con una mirada respecto a una reducción del gasto o en todo caso un uso lo más eficiente y finito posible con respecto a cuánto se va a poder gastar el año próximo para cumplir ciertas pautas, para no tener problemas financieros. Es verdad, también un año electoral. Y vos terminás tocando, de hecho en parte del fallo queda bastante claro, y esto de solo afecta a la nación. Por un lado tiene esta parte indirecta de que la nación parte de esos recursos los vuelca, que se los termina contabilizando la jurisdicción. Dice, mirá la ruta que hicimos, pero digo, hay obras que son financiadas a nivel nacional, que seguramente las va a dejar de hacer. Entonces, Claro. lo que terminas es mostrando menor colaboración con algunas provincias, menor ayuda, menor inversión pública, porque el Estado no va a poder ampliarlo. Porque, insisto, cuando la Corte dice, y lo hablábamos al principio recién con Fer, cuando la Corte dice, esto se va a tener que subsanar con la distribución primaria. La distribución primaria es agarrarse la masa de coparticipable, la masa de ingresos, de recursos, y dividís en una primer parte, por eso es primaria, primero entre nación y entre provincias. 40 y pico para nación, 50 y pico para provincias. Las secundarias entre provincias. ¿Dónde se había metido Macri y después trató de subsanar a Alberto? En la secundaria. Se le había dado más a la ciudad, más a la ciudad de Buenos Aires, quitando de la provincia,
se trató de revertir la situación. Lo que dice el Estado es, bueno, está bien, eso déjalo así, dice la Corte, dale lo que le quitaste a la ciudad, sacáselo a Nación. Y Nación tiene su presupuesto, insisto, muy acotado por lo que va a ser el año electoral y muy acotado también por lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Entonces, la verdad que lo pone contra las cuerdas bastante a la ciudad y me parece que, sí, lo que decía Nico recién es, va a tener que tener un acompañamiento de todas las provincias, porque me parece que es la única manera de decir, porque además cada provincia, digo, la Corte Suprema, salvo que lo pida la provincia, no puede interferir en cada uno de las provincias en cuanto a su legislación. De hecho, lo dejó claro en un fallo de la semana pasada. Todas las provincias ponerse de pie y tratar de discutir en conjunto, nada, cómo se coparticipa, más allá de si está las fuerzas o no, eso lo sabrá mejor Sí, no, vos, bueno, que ahí tenés para un lío. avanzar en algo que es histórico. No, ¿no? pero además tenés un lío cuestión. bárbaro. Lustó, de hecho, ayer salió festejando y al final dijo, nos debemos una ley de coparticipación donde vos necesitas el acuerdo de los 24 distritos, Claro. Sí, algo que recuerdo- es imposible. Sí, la ley de coparticipación, según establece la Constitución, tiene que ser aprobada no solamente por el Congreso de la Nación, sino por todas Por las los congresos legislaturas provinciales. provinciales. No hay, Todas las no hay legislaturas posibilidad. provinciales. Pero es muy gracioso este tema del federalismo, ¿no? Porque hasta hace 2 días debatíamos lo poco federal que era un feriado nacional para celebrar el campeonato de la selección argentina y ahora de golpe entregar una masa de dinero enorme, concentrándola en el distrito más chiquitito del país, más allá de su población, digo, la capital federal, que es una ciudad, en detrimento del resto de las provincias, eso sí es federal, ¿viste? Lo otro no es federal. Y el tema de los tiempos me parece importante porque había un temor temor entre comillas, en la ciudad, que era si el fallo llegaba a salir en algún momento en que la legislatura no estuviera funcionando, por el receso que tienen siempre en verano, Larreta no hubiera podido hacer lo que hizo ayer. Digamos, todo ese show de, bueno, fui víctima, tuve razón y ahora soy lo suficientemente bueno como para eliminar un impuesto que creé solamente para compensar, más allá de que se iba a recaudar muchísimo menos, que lo que le da la coparticipación. Entonces le permitió hacer todo el circo porque todavía el año no terminó. Sí, igual ahí, ojo, porque está la respuesta jurídica, obviamente, que evaluarán los gobernadores con el presidente de la Nación el día de hoy. La respuesta política que se dará desde sectores que verán qué actitud tomar. Pero hay un tercer plano donde cala esto, que es el electoral. ¿Sí? El año que viene Larreta va a tener que salir a pedir el voto de gente de todas esas provincias a las que ahora le está sacando Sí, recursos. eso también. Y ahí los gobernadores, el peronismo en general, debería ser lo suficientemente inteligente Sí. para que esto quede claro y se discuta sobre la mesa. Mira, este señor que está acá, que te está a venir a decir lo bueno que sería como presidente, no hizo más que a litigar en todas las instancias posibles para que vos, que quizás no tenés gas, no tenés agua potable, o no tenés asfalto, te falta un puente para poder salir de tu pueblo cuando se inunda. Bueno, vas a tener menos de eso para que la ciudad de Buenos Aires, en todo caso, cambien las baldosas un poquito más seguido. La verdad es que yo, si fuera un gobernador con aspiraciones presidenciales, como hay un par, en este momento, por un lado estaría lamentándome, pidiéndole a mi ministro de Economía que haga números, preocupándome mucho, porque es un problemón. Por otro lado, estaría juntando a mis asesores de campaña y decir, muchachos, pongámonos a laburar con esto, porque acá le tiene que entrar. ¿Sí? Porque eso también explica de por qué sale de la ciudad de Buenos Aires últimamente los presidentes, y eso me parece que tiene que ver con que tienen para mostrar en un distrito rico una situación en la cual podemos ser esto. Y ¿sabes qué? Podemos ser esto si podemos repartir de una manera federal y equitativa y dándole posibilidad a todas las provincias. Entonces, no es lo mismo administrar la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico, donde la infraestructura ya casi está, podés pintar de amarillo un poquito más, podés meter una metrocleta, podés poner lo que vos quieras, pero más o menos está funcionando, mientras financiás obviamente salud y educación, digo, pero está más o menos financiando. Entonces, vos lo que tenés que hacer como país, y lo que podría, no sé con qué cara va Larreta a definir esa situación, pero digo, lo que vos tenés que vender como país es, hay una masa de recursos, hay provincias que están muy bien, porque tienen ventajas competitivas por distintas cosas, porque tienen petróleo, porque hablábamos esto, porque tienen petróleo, porque tienen gas, porque tienen la pampa húmeda para exportar granos. Bueno, esos distritos ricos, o si no hacemos como Estados Unidos y lo independizamos y cada uno se maneja con lo que puede y vamos a
historia, vamos a dejar que, no sé, que Chaco o que Jujuy o que otras provincias sigan siendo o les cueste desarrollarse. Bueno, vos lo que tenés que hacer es esa masa, repartirla de manera que todos tengan las mismas oportunidades, porque si no, digo, eso es un país federal. No es como dice el marido de, perdón que lo vuelva a citar, pero ayer me indignaba eso, el marido de Pampita diciendo, bueno, no, si la ciudad de Buenos Aires aporta el 20% de los recursos, ¿por qué se queda con el 3 o el 4? Y no, maestro, pues no funciona así. Pero además hay dos factores ahí. Uno, tener en cuenta que ya al día de hoy, me acuerdo del primer discurso que dio Cristina en La Matanza, después del 10 de diciembre del 19, cuando vuelve el Frente de Todos al gobierno, que habla de las diferencias en el presupuesto de La Matanza con la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento, estoy citando de memoria, pero creo que era 6-1. O sea, 6 veces la cantidad de dinero que tiene por cabeza un ciudadano porteño con respecto a su vecino del otro lado de la General Paz, Sí, que ahora eso se va a agrandar. Me acuerdo otro dato, y te hago un paréntesis, me acuerdo otro dato que el presupuesto de parques y plazas que tiene la ciudad de Buenos Aires era el equivalente al presupuesto total de municipio mediano tipo Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los recursos que genera la ciudad de Buenos Aires, en su mayor parte, es porque empresas que productivamente funcionan en el interior del Claro. país, burocráticamente tienen su asiento en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Sí? Entonces, mucha parte de los recursos de la ciudad de Buenos Aires son recursos que en realidad derivan de los campos de La Pampa, de Santa Fe, de Córdoba, Porque la ciudad de Buenos Aires de es los la capital- trabajadores. de los además. trabajadores. Es la capital Sí, financiera, o sea, exactamente. entonces, Y, estás acá. y además, en los 16 años casi que gobierna el PRO, no te digo que la transformaron en un paraíso fiscal, pero dieron varios pasitos para acercarse a eso y para promover esa centralización financiera del país, donde no importa si vos sos un trabajador en un parque industrial en el segundo cordón del conurbano, sos un tipo que tiene un campo en el norte de Córdoba, o sos un laburante, o un tipo, sos dueño de una pyme que vende insumos a vaca muerta, ¿sí? Probablemente pagues impuestos acá porque te conviene. Y con esos impuestos es que se financia justamente la riqueza de la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo digo como alguien que nació, se crió y vivió toda su vida acá. No es que tenga nada contra los porteños, es difícil encontrar algo más porteño que yo. Bueno, hay una discusión. Pero Hay una realmente discusión es- pendiente, no solamente en relación, digamos, a esta mirada unitaria federal, sino también, bueno, cómo se administran las economías regionales, qué lugar se les da desde las políticas públicas, cómo se articula, el trabajo también de las provincias con las universidades para potenciarlas. Bueno, hay una discusión previa que no se dio en la Argentina. Por eso digo que a mí lo que me llama la atención es que parece que vamos, en vez de avanzar, retrocedemos, ¿no? En discusiones que tendríamos que dar, que tendríamos que lograr conquistar. Además, dentro de las mismas provincias, dentro de las mismas regiones, ¿cómo estos temas no forman parte de la agenda? Porque además, quienes probablemente podrían salir también a rechazar esta propuesta, que son los mismos ciudadanos, después miran los canales que miramos nosotros. Sí. Entonces ven las mismas problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, se centran en cuestiones que no tienen que ver necesariamente con su vida cotidiana. Bueno, Entonces, y por eso fíjate después cómo- los jefes de gobierno son candidatos a presidente. también, entonces digo, fíjate cómo una discusión que viene, para mí, digo, que es genealógica de la Argentina, que también tiene que ver con la ley de medios, con los canales de televisión, termina afectando en temas que son, para mí, vertebrales de la Sí, Argentina. igual estamos teniendo una falencia grande, no solo del Frente de Todos, sino a nivel general, de explicación. Totalmente, falta comunicacional, muchísimo sí. hacer que estos temas que no tienen nombres simpáticos, que tienen nombres completamente alejados de la ciudadanía, como coparticipación, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, lleguen a la gente. Yo no sé si es por un poco de, digamos, falta de capacitación a la hora de comunicar, que Cristina lo hacía muy bien y lo hace muy bien, o también por el mal de las redes sociales, donde parece También. que un tuit y la foto de un comunicado lo resuelven todo, y no es lo mismo. Tardamos casi 5 años en dejar de hablar del lofer para hablar de mafia, que para mí es un gran paso adelante, que yo venía reclamando, porque me parece que es mucho más fácil de Sí. entender. Me parece que es hora de empezar a hablar también de que la Corte, de nuevo, tiene una mayoría automática.
Sí, la Corte tiene de nuevo una mayoría automática como en los 90, solo que ahora, en vez de proteger al presidente de turno, Claro. está protegiendo a quien ahora circunstancialmente está en la oposición o está siendo parte del mismo entramado político de quien hoy está en la oposición. Pero empecemos a llamarlo como es, porque si no después vemos una nota en La Nación, te dice, te listamos todos los fallos de la Corte Suprema en contra del kirchnerismo. Y te dicen, bueno, primero salió después salió... Como si fuera lo más natural del mundo. Claro. Eso tiene un nombre, se llama mayoría automática, señores. Se llama mayoría automática y se llama un poder judicial alzado en contra del gobierno elegido por el pueblo. Es eso. Sí, de hecho, ayer fue muy gracioso porque justo se conoce el fallo de la Corte por la coparticipación, mientras en diputados la oposición no daba el quórum. Dan una conferencia de prensa y creo que fue Juan Manuel López de la Coalición Cívica que dice, nosotros siempre vamos a estar acá porque hacemos un montón de cosas y dentro de ese montón de cosas también están las que impedimos que se hagan, como por ejemplo la ampliación de la Corte. Y era como, son dos piezas Claro. de un Sí, rompecabezas terrible. que en un lapso de media hora se terminan de encajar porque por un lado la Corte te falla a favor de tu espacio político, de tu alianza política y del otro lado explicás por qué no estás ampliando la Corte, porque es justamente para tener esos fallos, ¿no? Bueno, eso se vio bien claro en la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿no? Juntos por el Cambio tenía un proyecto propio, Sí. que después bajó, Que tenían un montón y consensuaron uno solo, de hecho. O sea, se pusieron las pilas. Pero que bueno. en ese proyecto de Juntos por el Cambio la Corte no presidía el Consejo de la Magistratura. Después, con el fallo de la Corte, ese tan insólito que resucitó una ley después de 15 años, ahí Juntos por el Cambio dijo, no, bueno, entonces apoyamos a la Corte Suprema y el fallo, ¿no? Se vio notoriamente cómo se dio vuelta, ¿no? Y por eso esa sumisión. también se habla a mí me gusta hablar de un golpe institucional en cámara lenta, porque van como moviéndose de a poquito Sí. Sí, y la sutilezas. oposición los va dejando, les hace una cortina, ¿no? Como si esto fuera básquet, ¿no? Se pone en el medio para que el gobierno, para que el Claro. oficialismo no pueda llegar a evitar que la Corte avance con esto. Y la pregunta es ¿hasta dónde? Y en ese sentido, me parece interesante traer a colación brevemente, después en todo caso lo charlaremos a lo largo del programa, lo que está pasando en España. Porque en España, no sé si saben, hay un bruto conflicto institucional con la Corte Suprema. Básicamente lo que tenía que pasar es que había 2 jueces con el mandato vencido, el Congreso, allá le dicen las Cortes, al Congreso, al Poder Legislativo, tenía que aprobar nuevos candidatos, los que se iban eran del Partido Popular de derecha, los que ahora tienen mayoría son de centroizquierda. Y la Corte, incluyendo con el voto de 2 de los que se tendrían que ir en cuanto se apruebe Claro. la ley, cuando el Senado pase la ley, porque la Cámara Baja ya la pasó, metieron una cautelar prohibiéndole al Senado tratar ese proyecto. Genial. Es decir, Me encanta. Hermoso. la Corte en teoría tenía que esperar a que un expediente llegara a su poder para decidir. En las últimas semanas en la Argentina lo que vimos es la Corte decidiendo a dedo sobre expedientes que no estaban en su cuestión, como el tema del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados o incluso en parte del fallo de ayer donde toman atribuciones que no están dadas. Bueno, el siguiente paso es una Corte Suprema Que mete cautelares. que mete cautelares para que Es el espectacular. gobierno no pueda gobernar o el Congreso no pueda legislar. No me sorprendería que lo veamos en la Argentina en algún momento. cualquier Eso. momento. Pasa que cuando yo, creo con todo esto que se está dando, con la famosa frase armen un partido y ganen las elecciones, el partido no lo armó la derecha, no lo armó Macri, el partido lo armó la Corte Suprema de Justicia, y tiene hoy a Juntos por el Cambio como ese brazo Sí, político es para la presentar Corte las elecciones. que ¿no? representa el poder económico, ¿no? Entonces Sí, no eso necesita podemos presentar hablar. cautelares porque su brazo político ya lo Ya hace existe, por él. claro. Ya, en realidad tenemos que agradecerle a los huemules que con ese chat nos mostraron en realidad cómo se articula. Totalmente. El jefe es Clarín. Y abajo tenés la Corte, tenés Juntos por el Cambio en sus distintas vertientes, incluso algunas que no se llevan tan bien con el jefe, porque Macri con Manieto no se llevan bien, pero bueno, forman parte del mismo esquema mafioso. Lo decimos, son 2 bandas en todo caso disputándose el botín. Claro. Recordemos que hay uno que era abogado de Clarín, o sea, desfachatadamente pusieron un tipo en la Corte a manejar. Y como decíamos el otro día, ¿cuándo hicieron eso? Después de que una Corte Suprema dijo que la ley de medios era constitucional. Ahí es cuando decidieron que no les podía volver a pasar eso. Claro. Y dijeron, con el próximo gobierno que podamos vamos a tener nuestra propia Corte Suprema. Y es lo que estamos viendo ahora. Y ahora hay que ver cómo reacciona el poder político, ¿no? Yo coincido con vos que es muy bueno
que los gobernadores federalicen esta discusión, ¿no? Porque sabemos que es algo que cala mucho entre la gente del interior, las desigualdades y todas las ventajas que tiene la ciudad de Buenos Aires, capital federal, ¿no? Por ejemplo, el tema del transporte, lo que se paga en el interior de transporte y lo que se paga aquí. Así que sería bueno que se federalice esta discusión porque Rodríguez Larreta ya ayer lo mostró, va a buscar hacer spot de campaña con esto. Yo bajo los impuestos, miren qué bueno que soy, vótenme a mí porque esto lo voy a llevar a la nación. Bueno, lo que están viendo es que toda la cancha favorable que tiene acá siendo jefe de gobierno y todas las facilidades que ahora le da la Corte Suprema, ¿no? Vamos a ver qué resuelve hoy. Si es que puede resolver algo, porque decimos, bueno, hay un grupo de gobernadores diciendo desconocer el fallo, de iniciar un juicio político, va a haber otro que van a decir, no hagamos este paso. Vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? Sí, ahí en realidad es una decisión más compleja y donde va a pesar mucho también el carácter del presidente, que hasta ahora ha demostrado que le cuesta tomar decisiones fuertes y la verdad es que en este momento es la hora de tomarlas. Si hay que gobernar por decreto lo que queda de este mandato, estoy seguro que eso es mejor que no gobernar. Estoy seguro que es mejor que no gobernar. Y con el Congreso paralizado, con una oposición que te dice, yo te lo paralizo, yo le pongo un cepo al Congreso de la Nación. Y un poder judicial que está dispuesto a hacer cualquier cosa ya con la camiseta política de la oposición. Bueno, no veo muchas más opciones. Y para algo, la Constitución Nacional prevé ese instrumento, cosa que no hace con muchos instrumentos que se está adjudicando para sí la Corte Suprema hoy. Sí, sí. Sí, porque, a ver, es muy grave lo que está pasando. No hay salida posible y aunque el Congreso esté paralizado, cualquier cosa que pueda salir del Congreso puede ser judicializada. Lo mismo con un decreto de necesidad y urgencia. Pero es cierto que antes de sentarse y ver cómo pasa el tiempo, pensando que no se puede hacer nada, ya no por una cuestión de correlación de fuerzas en la composición de las cámaras, sino por cómo está funcionando la Argentina, alguna reacción hay que tener, Sí. porque si no realmente es un ex país, corremos ese riesgo. Digo, los defensores de la República están destruyéndola y no se puede permitir que eso suceda. Y no alcanza con un tuit, no alcanza con advertirlo en un discurso. Hay que hacer algo. Yo entiendo que las reformas de fondo van a ser difíciles y van a llevar Bueno, pero más si tiempo, nunca se etcétera. arrancan, digo, y las discusiones siempre ¿Cuánto se menos van, interpelar a se la van sociedad, posponiendo. en Claro, digo, principio? vos tenés que introducir la pregunta para que después la sociedad también se la apropie. Si no, siempre es un tema exógeno. Y para los que dicen, bueno, pero eso ya no pasa, ¿sí? La democracia es algo que está garantizado, estamos en el siglo XXI. Miren lo que viene pasando en la región. En la región, por ejemplo, tenemos un Brasil que está terminando el mandato de un presidente que asumió con el líder popular más importante, proscripto, ¿sí? Y que en ese mandato se llevó puesto un país, porque Bolsonaro se llevó puesto a Brasil. En Bolivia hubo un golpe de Estado. En Ecuador, Rafael Correa tiene que vivir exiliado, no puede vivir en su propio país porque iría preso. Está pasando alrededor Bueno, nuestro. la mayor evidencia es que acá intentaron asesinar Acá a intentaron asesinar a a Cristina. Cristina Sí, Fernández claro. de Kirchner Y y nadie la volvió a Corte mirar. no investiga. O sea, si eso no te da la pauta de que es realmente grave, cómo se están, me parece, deteriorando las bases de la democracia. Porque una democracia no es solamente ir a votar cada 4 años. Una democracia es un proceso de democratización permanente, digamos, es una dinámica. Si nosotros nos conformamos con ir a votar, estamos en el Sí. horno. Lo más grave es que se está naturalizando esto. Claro. Sí. Y cuando se naturaliza, ya está, pasa a ser parte del sistema y no te va a generar nunca ninguna sensación de rechazo ni Sí. de esto está mal. Y no se puede permitir que se naturalice, porque así no funciona. Sí, igual ojo, porque las cosas se naturalizan por un tiempo hasta que ya no. Y todo tiene una reacción que no siempre es controlada. Claro. En Perú, por ejemplo, O hace muchos institucional. años vemos que cada vez que asume un presidente, a los pocos meses el Congreso automáticamente lo quiere voltear. ¿Sí? Se ve una situación casi parecida a la que pasa con la Corte acá, pero con el Congreso. ¿Sí? Pasó con 1, pasó con 2, pasó con 3, pasó con... El cuarto dijo, voy a cerrar el Congreso antes que me volteen a mí. Es lógico, en algún momento a alguno se le iba a ocurrir. Claro. No pudo,
pero eso derivó en una crisis institucional con más de 20 muertos y todo eso. Y el día de mañana va a llegar a ese lugar alguien más pillo y con más herramientas que sí va a poder, va a cerrar el Congreso y va a instaurar una dictadura. Porque así es como se va a resolver ese conflicto. Y esa dictadura a lo mejor dura años y es mucho peor. O sea, pero por otro lado, si a 4 presidentes, los 4 los volteó igual el Congreso, no podés esperar que eso siga pasando durante 20 años más con 20 presidentes más. Bueno, acá puede pasar algo parecido en el sentido de que cuando todo se anula, cuando todo se bloquea, en algún momento eso sale disparado por algún lado. Exacto. Y ese lado no necesariamente sea el mejor. Y ese lado puede terminar siendo peor todavía que lo que vimos hasta ahora. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque las instituciones están para eso, para protegernos a nosotros, a cada uno de nosotros, de esa especie de estado de naturaleza en el cual manda el más fuerte. ¿Y quién está mandando ahora? El más fuerte. Sí. Muy bien, veremos qué resuelve hoy el gobierno. Como decís vos, es importante el rol del presidente porque va a tener que liderar Es clave. una respuesta y convencer a los que por ahí no están tan convencidos, ¿no? Vamos a ver si el poder político le pone de una vez un límite a este avance del Poder Judicial, porque va a ser progresivo, ¿no? Va a ser todos los días un poco más. Sí, pero no solamente el poder político. Yo creo que debería haber empresarios. Si el presidente y los gobernadores deciden tomar una decisión así, tienen que hacerlo apoyado por empresarios, por sindicalistas, por los movimientos sociales. Digo, tiene que ser la sociedad, tiene que ser el país diciendo, Claro. che, esto no va más. Porque esto no es una pelea entre Alberto y Rosati. No es una pelea entre el peronismo y la corte ni siquiera. Esto es un intento de unos pocos de gobernar un país más allá de lo que establece la Constitución y la democracia. Punto. No hay mucho más margen. Entonces, si no lo tomamos como una causa colectiva, no hay manera de salir ganando. Si lo tomamos, podemos ganar, podemos perder, digo, está absolutamente abierto. Pero si lo vemos de afuera, si lo vemos desde la platea, lo que vamos a ver va a ser un desastre. Me parece a mí. Me parece que en esto habría que ser amplios, habría que convocar a todos los que estén en contra de esto, sin importar ninguna otra cosa, ningún otro factor, porque no hay nada más importante, porque la democracia, la república, las instituciones, es el cimiento que permite que después cada uno de nosotros haga la vida que puede o que quiere hacer, sabiendo que el día de mañana no va a venir alguien a sacárselo, porque sí, porque se le ocurre, digamos. Entonces... eso, ya excede lo político. Sí, coincido. No es el caso en particular lo que se está discutiendo, más allá de que obviamente se discute el caso en particular y la desigualdad y cómo se privilegia y el uso electoral, la capitalización política, etcétera. Acá estamos discutiendo algo que va mucho más allá, que es el futuro de el funcionamiento de nuestro país y el presente del funcionamiento de nuestro país, porque esto está sucediendo. Está inserto en una línea temporal que ya tuvo otras situaciones muy similares a estas, ¿no? Donde tenés conflictos de poderes, donde un poder se mete en las facultades de otro poder, donde no se deja gobernar, y eso cada vez se va profundizando más. Por lo tanto, llama la atención, más allá de las alianzas políticas que pueda haber, que no todos los que tienen que estar defendiendo el funcionamiento de la República Argentina lo estén haciendo, porque no es una guerra entre dos alianzas políticas, no. Es una cuestión que va a perdurar por el resto de nuestros días, es la base sobre la cual nos regimos, pero bueno, cosas que pasan. Veremos entonces en los próximos capítulos. La pelota está en la cancha del gobierno. En las próximas horas seguramente va a haber novedades. Gracias, chicos, por este pase intenso. Volvió la política. Nos cortaron. Aparte, vos fijate en qué momento sacan este fallo que se sabía que de hacía semanas que tenían preparado, ¿no? Pero entre el Mundial y la Navidad. Faltaba el paquetito de regalo con la tarjetita de Papá Noel. Un país unido por la radio.